Ahora sí, continuamos leyendo el libro de Primera de Reyes, del capítulo 11 al capítulo 12-19. La esposa de Salomón. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Vamos a leer la descripción. Salomón decidió desobedecer el mandato claro de Dios de no casarse con mujeres extranjeras. No solamente se casó con una, sino con muchas mujeres extranjeras, que con el paso del tiempo lo alejaron del camino correcto. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, y sus mandatos siempre son para nuestro bien. Cuando la gente no obedece los mandatos de Dios, hoy hay consecuencias negativas inevitables. No basta conocer la palabra de Dios o creerla, debemos obedecerla y ponerla en práctica diariamente. Tome en serio los mandatos de Dios. Igual que Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, no somos tan fuertes como creemos. Seguimos leyendo la descripción del versículo 11:3. A pesar de toda su sabiduría, Salomón también tenía puntos débiles. No dejaba de transigir ni de ceder ante sus deseos sensuales, ya sea que se casara para fortalecer las alianzas políticas o para complacerse a sí mismo. Estas mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría. Aunque usted tenga una fe firme, recuerde que también tiene puntos débiles, y allí es donde llega la tentación. Identifique sus debilidades y asegúrese de fortalecerse y protegerse, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si una persona tan fuerte y sabia como Salomón cayó, usted también puede caer. Seguimos leyendo el versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de Sidoníos, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieron sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Vamos a leer la descripción. Salomón pudo controlar la presión que tenía como gobernante, pero no pudo soportar la presión de sus esposas, como que insistían en que rindiera culto a sus ídolos. En el matrimonio y con las amistades cercanas muchas veces es difícil resistir la presión de transigir nuestro amor
nos lleva a identificarnos con los deseos de las personas que queremos. Salomón al principio resistió esa presión y mantuvo pura su fe. Luego toleró la práctica de la idolatría. Por último, él mismo participó en el culto a ídolos y justificó sus acciones ignorando las consecuencias para su persona y para su reino, ya que nos vemos presionados a agradar, a identificarnos con nuestros seres queridos, pues Dios nos enseña a no casarnos con personas que no comparten nuestro compromiso con Él. La descripción del versículo del 5 al 8 dice: Astoret era la diosa que simboliza la fertilidad, esposa del dios de Baal. Moloch era el dios nacional de los amonitas. Fue llamado detestable porque sus ritos de culto incluían el sacrificio de niños. Quemos era el dios nacional de los moabitas. A los israelitas se les advirtió que no rindieran culto a otros dioses y a Moloch en particular. Eso lo vemos en Éxodo 20 del 1 al 6 y Levítico del 18 al 21 del 20 al 5. Y en la descripción continuamos de los versículos 9 al 10, dice: Salomón no se apartó de Dios de la noche a la mañana. Su frialdad espiritual comenzó con un leve alejamiento de las leyes de Dios. Con el paso de los años, ese pequeño pecado creció hasta que culminó con la caída de Salomón. Un pecado que parece insignificante puede ser el primer paso para alejarse de Dios. Los pecados no deliberados no son los que nos causan los mayores problemas, sino los pecados que cultivamos. Nunca debemos permitir que un pecado pase sin ser cuestionado. ¿Existe en su vida algún pecado que ha cultivado y que ahora se extiende como un cáncer mortal? No justifique ese pecado, confiéselo a Dios y pídale fortaleza para resistir la tentación. Tenemos que estar continuamente examinando nuestro corazón para saber si estamos dejando entrar algún tipo de pecado a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, que se vaya expandiendo y que nosotros, por estarlo minimizando, dejemos que tenga una super fuerza, ¿no?, en nosotros. Después del versículo del 11 al 13, el reino poderoso y glorioso. Aquí ya no recuerdo hasta dónde leí, pero vamos a ver. Dice, vamos a leer los últimos versículos del versículo. Pero por amor a tu padre no lo haré mientras viva, sino que quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. ¿Ok? Adversarios de Salomón. Leímos la descripción desde Primera de Reyes, del versículo 4 al versículo 13, ¿ok? Y vamos a continuar leyendo los adversarios de Salomón a partir del versículo 14, en donde dice: Entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y Joab, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en este tiempo. Salieron de Medián y se fueron a Parán, donde otros se le unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tampenes. Ella le dio un hijo a quien llamaron Genubat. Tapenes lo crió en el palacio de Faraón entre los propios hijos del varón. Leamos esta descripción. Es que aquí tengo una duda porque creo que no
no leímos esta descripción en donde viene del capítulo del... así, del capítulo 11 al 13 dice, el reino poderoso y glorioso de Salomón pudo haber sido bendecido para siempre, pero en vez de eso se acercaba a su fin. Salomón tenía la dirección de Dios y sus promesas y sus oraciones eran contestadas. Sin embargo, permitió que el pecado lo rodeara con el paso del tiempo. Ese pecado lo corrompió hasta el punto de que ya no le interesaba a Dios. En el Salmo 127.1, escrito por Salomón, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Salomón estableció los cimientos para una buena relación con Dios, pero los abandonó en sus últimos años. Como consecuencia, lo perdió todo. No es suficiente solamente empezar a edificar un matrimonio, una carrera o una iglesia sobre los principios de Dios. Debemos permanecer fieles a Dios hasta el final. Eso lo vemos en Marcos 13:13. Dios debe tener el control de nuestra vida de principio a fin. Y la descripción de los versículos que acabamos de leer, del 14 al 22, dice, años antes David había puesto bajo su dominio el reino de Edom, que lo vemos en 2 Samuel del 8, 13 al 14, ubicado al suroriente del Mar Muerto. Era importante estratégicamente porque controlaba la ruta al Mar Rojo. Ahora, la rebelión de Edom perturbaba la paz del reinado de Salomón. Vamos a seguir leyendo, porque me estoy deteniendo demasiado por estar como analizando de qué onda con esto, ¿no? Pero es que es real. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy viendo que está hablando de las esposas de Salomón. ¿Y cuál es la advertencia que vemos en este punto? Pues que finalmente él empezó amando a Dios con todo su corazón, pero poco a poco dejó de entrar al pecado y junto con eso, al final de sus tiempos, lo llevaron a idolatrar a dioses, teniendo Salomón una increíble sabiduría, cayó en eso. Ahora imagínense nosotros, ¿no? Es que cuando yo le digo, Dios, gracias porque tú me muestras que Salomón siendo, o sea, teniendo toda tu sabiduría, tú le diste todas las riquezas, tú le diste todo, y aún así el Señor, pues de alguna manera te falló. Vemos cómo él pudo haber dejado a su descendencia todo el reino, y después de eso, pues aquí Dios le dijo que se lo iba a quitar, porque en el versículo 9 dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y que has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. O sea, aquí dice que Dios estaba súper enojado y aún así lo consideró. Dios es súper lindo con nosotros. La verdad es que yo amo a Dios con toda mi alma, porque sé que si en el momento a la mejor Salomón le hubiera dicho, no, Dios, perdón, me retracto, hago esto, va y todo, pues Dios vuelve otra vez. O sea, Él es súper lindo. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, y después de esto vemos cómo pues vienen los adversarios de Salomón y seguimos leyendo el versículo 21. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón, permíteme regresar a mi país. ¿Por qué?, le preguntó el faraón. ¿Qué te falta aquí? ¿Qué deseas regresar a tu tierra? Nada, contestó él, pero aún así te pido que me dejes regresar. Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo,
el rey Hadadezer de Sobá y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadadezer Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey, Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Jeroboam se rebela contra Salomón. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los Sidomios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y a quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días. Pero le quitaré el reino a su hijo, y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces también siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David. Te entregaré a Israel por causa del pecado de Salomón. Castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Aquí estamos viendo cómo cuando Dios le dijo, bueno, por amor a David, no te quitaré todo, pero te lo daré a tu siervo, Jeroboam. Y aquí fue cuando Dios ya le está entregando todo, ¿no? Y le está diciendo por qué pasó, y también le explica: te lo doy, y si sigues y si continúas, voy a estar contigo. Y esto es algo que a mí me encanta, porque la verdad es que Dios ha hablado muchas veces conmigo de te voy a dar esto y esto y esto, ¿no? Y si estás, y si me obedeces, y esto, todas las promesas te van a llegar. Y yo sé que muchas veces cuando hemos caído en pecado, pues a veces tardan un poquito más hasta que nuevamente recordamos que tenemos que obedecer. Vamos a leer la descripción de estos versículos del capítulo 11, del 29 al 39. El profeta Ahías predijo la división del reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, 10 de las 12 tribus de Israel seguirían a Jeroboam. Las otras dos
Judá y la región de Benjamín que rodeaba Jerusalén permanecerían leales a David. Judá, la tribu más grande, y Benjamín, la más pequeña, a menudo eran mencionadas como una sola tribu, ya que compartían la misma frontera. Tanto Jeroboam como Ahías era de Efraín, lo más prominente de las 10 tribus rebeldes. Esto para obtener más información sobre el reino dividido, podemos ver la nota que se encuentra del 1220 de la página 554 de ¿no? Y seguimos leyendo resumen del reinado de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén, en todo Israel, durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, lo cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Y leemos la descripción de esto. Hasta la fecha no existe información acerca del libro de los Hechos de Salomón. Podemos ver la nota que viene del 14 y 19. Y continuamos leyendo del capítulo 12. Iniciamos con una pequeña descripción que viene. El reino dividido. Después de la muerte de Salomón, las tribus del norte se rebelaron contra su heredero y el reino se dividió en dos. Ambas naciones tuvieron reyes malvados y experimentaron consecuencias desastrosas a causa de ellos. Entonces Dios envió el profeta Elías para confrontar a esos reyes por ese pecado. Dios juzga el pecado de forma poderosa, aunque parezca demorarse en hacerlo. Dios juzgará al malvado severamente. Bueno, empezamos con los versículos de este capítulo. La rebelión de las tribus del norte. Las tribus del norte se rebelan. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después, el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los líderes jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces, Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro
Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Ahí déjenme hasta donde. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y le nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Todo esto fue porque Dios se había enojado con Salomón de acuerdo a que él no había obedecido, había idolatrado. Sí recuerdan todo esto cuando Dios se enojó y dijo, y ahora Roboam, que era hijo, pues se estaba comportando espantoso. No le hizo caso al consejo de los ancianos y se puso a hacerle caso a sus amigos, ¿no? Y los hizo sus consejeros. Bueno, entonces vamos a ver la descripción de todo este capítulo. Roboam fue coronado en Siquem, ubicada a unos 56 kilómetros al norte de Jerusalén. Lo normal hubiera sido ungir al nuevo rey en Jerusalén, la ciudad capital, pero Roboam seguramente vio que comenzaban los problemas con Jeroboam, por lo que se dirigió al norte para tratar de mantener buenas relaciones con las tribus del norte. Probablemente eligió Siquem porque era un lugar histórico donde se establecían los pactos. Cuando el reino fue dividido, Siquem se convirtió en la capital del reino del norte por un breve periodo de tiempo. Roboam pidió consejo, pero no evaluó cuidadosamente lo que le dijeron. De haberlo hecho, se hubiera dado cuenta que el consejo ofrecido por los ancianos era más sabio que el de sus amigos. Cuando evalúe los consejos que le den, pregúntese si son realistas, si se puede llevar a cabo y si están de acuerdo con los principios bíblicos. Determine si los resultados de seguir algún consejo serán justos, harán mejoras y traerán una solución o dirección positiva. Busque el consejo de quienes tienen más experiencia y son más sabios. Y recuerde que un consejo vale la pena solamente si se conforma a las normas de Dios. Así que muchas veces conmigo hay algunas personas que se molestan cuando yo soy una persona que pregunta algo y luego vuelvo a preguntar para formar mi propio criterio, ¿no? Pero no a toda la gente le gusta que hagas esto. La verdad es algo que a mí sí me gusta, pero he tratado de ser más prudente, ¿no? De tomar los consejos realmente de quien sabe y quien se dedica al ramo del que yo estoy preguntando. Leemos la descripción de los versículos del 15 al 19, que fueron los que terminamos de leer. Tanto Jeroboam como Roboam hicieron lo que era bueno para ellos mismos, no lo que era bueno para el pueblo. Roboam fue duro y no escuchó las exigencias del pueblo. Jeroboam estableció nuevos lugares de adoración para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén, la capital del rey Roboam. Las decisiones de ambos reyes tuvieron resultados desastrosos. A causa de Roboam, la nación se dividió. Por Jeroboam al pueblo y por Jeroboam el pueblo se alejó de Dios. Los buenos líderes ponen los intereses de sus seguidores antes de los suyos.
Las decisiones egoístas tendrán un resultado contrario a lo esperado y se perderá más que si hubiera tenido en cuenta el bienestar de los demás. Bueno, creo que terminamos ahorita con esto de Primera de Reyes del 11 al 12-19. A mí me pareció muy interesante. De hecho, muchas veces cuando a mí me pasa esto, tengo que repetir y repetir y volver a leer y la verdad muchas veces subrayo, ¿no? Las cosas que me han parecido como muy interesantes porque esto realmente lo importante de esto es que tú puedas escudriñar en su palabra, tú le puedas preguntar, ok, a ver, yo estoy entendiendo esto y Dios, ¿tú qué quieres que sea lo que yo aplique de esto en mi vida? Entonces, lo primero que yo entendí, no sé si tú me quieres dar algún comentario ahí abajo, fue que Salomón, siendo el hombre más sabio, ¿no? También se equivocó, dejó entrar el pecado y lo dejó ir sumando al punto en donde no se dio cuenta, o sí, de que se había alejado de Dios, no lo sé, pero Dios se enojó mucho con él y por culpa de, desgraciadamente, del pecado, su descendencia no continuó firme, ¿no? Fue pues porque tú puedes decidir ser de bendición a tu familia o de maldición a tu familia, ¿qué es lo que tú prefieres? Entonces aquí Dios dice, a ver, yo te doy todo esto. Y se acuerdan todo lo que Dios le dio a Salomón. O sea, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas, Dios le daba todo lo que, la admiración de la gente, la fama. Salomón tuvo todo, pero entonces empezó a casarse y eso hizo que se alejara de Dios a tal punto que Dios se enoja y le dijo adiós y bueno, por amor a tu padre, o sea, ni siquiera ya él, sino por amor a tu padre, bueno, te voy a dejar esto, ¿no? Y se lo voy a dejar a tus hijos y de 12 tribus, pues te voy a dejar 2. Y entonces llega Jeroboam y se lo dejo a tu siervo y entonces el siervo empieza a hacer esto y llega su otro hijo que en lugar de hacer caso a la sabiduría de los ancianos, empieza a hacer caso a la sabiduría de sus amigos, ¿no? No se da cuenta de que está haciendo lo incorrecto. Finalmente el pueblo se enoja con él y ya no. Y aquí vemos y leemos que de alguna manera los dos también estuvieron equivocados, hicieron algo incorrecto, estuvieron viendo por sus propios beneficios y no por el beneficio de los demás para continuar llevándolos con la delante de Dios. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo pensaba en si hacer estos videos o no. A mí me gusta leer y me encantaba pues poderlo leer en voz alta y compartirlo y que no te importe lo que digan los demás. Esto yo lo hago para una o dos o las personas que quieran seguirlo conmigo, ¿no? Tú puedes dejar un comentario, pero mientras tú y yo hagamos las cosas para Dios, él es el que nos va a respaldar todo el tiempo, sin que nos importen los demás. Tratemos también siempre de pensar en ser de beneficio a los demás, ser de bendición a los demás y llevarlos delante de Dios y no solamente ver por nuestros propios beneficios. Lógicamente, Dios ya está viendo nuestros por nosotros antes que nosotros. Ajá. Así que, pues yo creo que todo lo que pudieras haber entendido, puedes escribirlo. Mira, si yo te muestro aquí es que yo ya he escrito esto, ¿no? Hay cosas que voy adelantadas, hay cosas que me detengo. Yo puedo muchas veces volver a leer y volver a escribir, volver a resaltar lo importante. Aquí, ¿qué es lo que Dios está diciendo a tu vida? ¿Qué es lo que te está diciendo? Así de, pues vamos a orar para decirle, Dios, yo te doy gracias por tu palabra, porque yo sé que esta es palabra viva, que aunque yo, Señor, quiera quedarme con todo este entendimiento y recordarlo todo y que se quede grabado aquí como una tabla en mi corazón, yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú me des sabiduría, como se la diste a Salomón, Señor, que me enseñes, Señor, a entender cuando estoy pecando, Señor, a no dejar entrar ningún pecado a mi vida que te haga enojar tanto como Salomón te hizo enojar. Ayúdanos a limpiarnos y a librarnos, Señor, a mostrarnos, Señor, los pecados que tú ves que pueden causarnos algún problema. Quítalos de nuestra vida, líbranos de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a nuestra familia. Y, Señor, yo recuerdo mucho que tú dijiste que a partir de mí, toda mi descendencia
seré bendecida y prosperada, y de cada uno de los que estamos viendo este video, yo te ruego por ellos, Señor, para que su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todas sus generaciones sean súper bendecidas, Señor, sean muy prosperadas, que tú nos cuides, que tú envíes ángeles a nosotros, que tú nos des sabiduría, que tú nos hables, Señor, exacto, Señor, y que cuando tú veas que algo no está bien en nosotros, nos estorbe, Señor, nos detengas, porque yo deseo, Señor, con todo mi corazón, seguir bien delante de ti, no hacerte enojar, y que ni mis bendiciones, las que tú tienes preparadas para mí, ni las de mis hijos, Señor, se pierdan en el proceso, Señor, que no permites que ellos hagan lo malo delante de ti. Yo los pongo en tus manos, me pongo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, siempre les estés mostrando cuando algo no te agrade, Señor. Seas paciente y amoroso con nosotros, nos cuides y nos abraces, Señor, y no te enojes, Señor. Tú también me prometiste, Señor, que tú nunca, nunca te enojarías conmigo. Y yo, Señor, estoy con esa esperanza. Yo sé que así como tu promesa de que nunca habría un diluvio en esta tierra, eso lo puedes leer en Isaías 54. Si tú te quieres tomar de esa promesa, yo me la tomé así. En Isaías 54 dice, nunca, nunca me volveré a enojar contigo, y yo multiplicaré y bendeciré y educaré a tus hijos. Yo de esa promesa me tomo, y yo, si tú quieres, léelo, es en Isaías 54, lo tomamos para nuestra familia. Señor, bendícela en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues seguimos leyendo la Biblia, vamos a seguir leyendo el libro de Salmos del 131 al 1.3, pero terminamos con este video, ¿ok?